nací en un pueblo donde se habla solamente el aymara. La lengua aymara tiene la posibilidad de poder entender el territorio. Creo que esa es la principal característica. Kamisaraki, Jilatanaka, Culiacanaca, Huaynanaca, Tabaconaca. Hola, hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas. Mi proceso de aprendizaje de mi lengua aymara fue por el trabajo de ser facilitador intercultural. Y en este trabajo que tiene que relacionar médico occidental y el usuario o persona aymara, fue la necesidad de aprender mi lengua aymara, rescatar, porque mis abuelos lo hablaban, pero yo tuve que hacer un proceso de aprendizaje, y eso fue solo hace 14 años más o menos. Antes no hablaba, tuve toda la educación acá en los colegios occidentales y todo eso. Mis abuelos fueron monolingües, no entendían mucho el castellano, pura lengua aymara. Y por ende mis padres fueron aymara y castellano. Crecí en ese ambiente en un pueblito pequeño llamado Ungalliri. Ahí todo, era como 15 familias y todos hablaban aymara. Entonces por ende crecí en ese lugar. Entonces por ahí fue mi primera lengua. Mi mamá cuando a veces se enojaba nos decía: pásame esa cosa, pero así en aymara. O a veces nos daba un reto, pero en aymara. Y nosotros, claro, desde niños como que entendíamos lo que ella decía, pero nunca nos atrevimos a hablar. Mi abuelo decía algunas palabras, como amuki, ratuki. Había también algunas palabras en el lugar. Por ejemplo, el territorio donde mi abuelito o mi mamá, nosotros plantábamos orégano. Belén, esa época, un territorio oreganero, se llama Calapampa. Cala, piedra, pampa, pampa pelado, ¿no? Entonces Calapampa, ¿no? Lugar de piedra. Y efectivamente tiene muchas piedras. Entonces hay muchos lugares, ñacojo, sectores del pueblo que son en idioma indígena. Bueno, hay que entender también que aquí nosotros vivimos un periodo incaico y por lo tanto las palabras se mezclan con el quechua, pero originalmente, digamos, esa fue mi primera aproximación, sin entenderlo mucho. Para mí era tan común y creo que ni siquiera me lo cuestionaba si era otro idioma, era como parte de lo común para mí. Y hablamos con mis hermanas, con la familia, con las amistades, pura lengua aymara. Se siente a gusto. Puede echarse las tallas en aymara. Siente que es de su pertinencia, de su etnia, entonces como más confianza. Cuando hice el proceso de aprender mi lengua, encontré muchas cosas muy enriquecedoras para mí mismo, conocerme a mí mismo como aymara y conocer las sabidurías también ancestrales que estaban dentro de mi idioma. O sea, fue tremendo para mí conocer la palabra, por ejemplo, Aini, que indica cooperación entre nosotros. Fue tremendo descubrir, pero lo descubrí gracias a mi idioma, o sea, al idioma aymara. La lengua en Chile se habla en región Arica, Parinacota y Tarapacá. En el macro andino se habla en la parte chilena, boliviana, peruana y argentina.
Y tiene sus variedades. Las variedades están expresadas fundamentalmente Arica y Quique. Claramente, esa Arica, entre Arica y Quique, esa variedad que se expresa en el mundo andino aymara. Hay diferencias de terminología, de declinaciones que se llaman, ¿no?, en lingüística, y también a veces con la gente de Bolivia, de Perú. Pero el aymara tiene un grafemario universal, ya está consensuado a nivel, digamos, mundial, eso ya está. Entonces, en general, se entienden las palabras. La lengua aymara tiene 30 fonemas, que consiste en distintas pronunciaciones. Y las pronunciaciones, por lo general, son sacadas del mismo ambiente del altiplano. Por ejemplo, la K. La K es como salto de agua. Cuando el agua cae del alto para abajo, ¿cómo suena? K. Suena. Entonces, está sacado de esa fonética. Como también la K. La K. Eso, cuando suena, llega un rayo, ¿cómo hace ese sonido? La K. La K es como el canto de gallo. La Ja, que es como el silbido de la paja brava. Ja, ja. La lengua aymara no tiene prefijos ni infijos, lo que tiene es sufijos. O sea, que quiere decir, ahí la raíz de la palabra va sumando un elemento, otro elemento, y la palabra podría conformar de 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más sufijos. Y cuando esa palabra la traduzca a otra lengua, va a resultar no solo una palabra, sino que de repente una oración o frase. Con el idioma uno va entendiendo el territorio, desde la toponimia hasta también entender parte de la ceremonia, parte de las canciones que cantan en los pueblos. Y creo que esa es la principal característica, nos vincula al territorio una lengua que fue cercenada por el Estado chileno, por la República, y que ha resistido también. Creo que esa es otra característica, la resistencia en general de los idiomas indígenas. En mi pueblo se nos prohibía hablar la lengua aymara en el colegio. Pero cuando bajé a la ciudad, aquí peor. La lengua no es aislado a lo que sucede con los pueblos indígenas. Nosotros, tú estás acá en un territorio, y aquí mismo a Zapa, donde entraron también las huestes de la Guerra del Pacífico, un territorio, el único, el norte, a diferencia del sur de Chile y de otros pueblos, estos territorios fueron incorporados por la única guerra que ha tenido el Estado chileno con otras repúblicas. Y eso, nosotros somos un botín de guerra, ¿no? Entonces, por eso, por mucho tiempo, las personas de estos territorios omitieron y se olvidaron. Porque si tú hablabas aymara, o usabas tu traje, o hacías ciertas cosas que parecieran indígenas, eras boliviano, peruano, enemigo de Chile. Existía la discriminación en esos tiempos, era como difícil. De hecho, yo ni siquiera reconocía mi identidad, me costaba un mundo reconocer mi identidad. Con el tiempo fue abriéndose, ya se vio de otra manera la cultura, la lengua. Hoy en día todos quieren aprender la lengua aymara. Es maravilloso y poder aportar, porque yo también hago clases a personas adultas, niños, o también en algunas asociaciones, de poder transmitir lo que mis abuelos, mis padres me dejaron, que es la lengua. Nosotros enseñamos en los colegios, en los jardines, pero no es como un hablado fluido. Son palabras cortas, entonces ahí como que no dificulta así como que sea un hablante, porque hablante hoy en día no hay. Carecemos de personas hablantes, de hecho, acá en Arica yo conozco como 3, 4 personas que son mayores, que son hablante. Evidentemente el castellano ha estado ocupando cada vez más espacios de uso de lo que podría ocurrir en la aymara, tanto en lo familiar, tanto en lo comunitario, en el ámbito público y privado. Entonces, en ese contexto hay un desplazamiento. Hoy día el aymara habla 2 idiomas. Ya es difícil encontrar una aymara monolingüe. Monolingüe significa una aymara que hable solamente su lengua. Es una alerta,
porque ya viene a otro monolingüe, que van a quedar solamente hablando castellano. Y eso es fuerte, se siente en los jóvenes ya, o sea, los papás todavía, algunos papás todavía hablan su lengua, pero ya los hijos ya no hablan. Eso quiere decir que ya del bilingüe pasó a ser monolingüe, o sea, ya los hijos hablan castellano. Hay algunas personas que quieren impulsar el aymara también como una lengua oficial, como ocurre en otros lugares del sur de Chile, que se reconozca otra lengua más en el uso cotidiano. Pero bueno, yo creo que eso tiene que ir sí o sí apoyado por el reconocimiento de los pueblos indígenas, porque mientras nosotros estemos bajo una legislación menor, el Estado va a seguir haciendo esfuerzos limitados. La lengua aymara se incorporó al sistema educacional, ¿no? Está ya inserto, ¿no? Y lleva ya más o menos 10 años, 12 años, y aún no tenemos un niño hablante. O sea, el proceso no está bien enfocado, ¿no? Nuestra lengua está en proceso de resistencia, nuestra lengua está en peligro de extinción. Entonces nos queda un gran trabajo de poder seguir transmitiendo, porque más adelante lo van a contar como historia. Y nosotros, mientras habemos personas que todavía podemos y queremos, tenemos que seguir transmitiendo a las nuevas generaciones especialmente. Los que tenemos identidad de la lengua y la cultura andina, indígena, aymara, sin duda que soñamos que esto se pueda revertir. ¿Y cómo podría revertirse? Evidentemente con el apoyo, con la intención de todos. ¿Qué quiere decir todos? El hablante, entonces el hablante o la comunidad indígena, con todas sus generaciones, de lo más niño hasta lo más alto, asimismo la comunidad, asimismo las autoridades, la escuela, la administración pública, todos esos espacios deberían dar oportunidad al uso de esta lengua. No vamos a favorecer nada con decir si es lindo tu lengua, o algunos mismos aymaras, hermanos aymaras que yo he escuchado, no perdamos la lengua, recuperemos la lengua, pero lo están hablando en castellano, y eso ya para el idioma no es nada, o sea, es una palabra totalmente sin peso, sin argumento. Si lo hablara en su idioma sería otra cosa, ¿no? Por ejemplo, decir, Hiwasan aymara arusaja haniu chacaipaquite, jacasquenquipaimpawa. Entonces esas palabras que nuestra lengua aymara no tiene que desaparecer hablando en nuestro mismo idioma, es otra cosa, o sea, algo pasa. El principal desafío es que nosotros los aymaras entendamos que la lengua no es solamente una cosa romántica, sino es también una demanda política, y que el Estado entienda que existen diversidad de voces en este país. Si bien es cierto, hay una lengua principal, que puede ser el castellano, ¿no? Pero hay otros idiomas, Entonces, ¿por qué a Rapa Nui sí y a nosotros no? ¿Por qué algunos sí y otros no? O sea, yo tengo mi hipótesis, ¿no? Mientras Chile siga mirando que Perú y Bolivia son sus enemigos, que piensen que van a invadir, que no sé qué, vamos a seguir en esta mirada. Guaguanaj, Guainanaja, Suma y Atintañapa, Marcapa, Kunamasa, Hachatata, Hachamama, Gilitata, Gilinama, Kunjamas Sanajas y Kunamas Amuijan, Ukanak y Atintañapa, Kisiwa, Ukamatek, Suma pequeña, Suma Amtane, Hakeñani, Hanugasti, Huasa Armasian, Marcas Tukasti, Haniwa, Piokat Hakeñanis, Chigat Haki Usanagasian, Ukato, Guainanaja, Taojonaja, Yatintap Hamaya, Suma Guanaja, Yatintap Ham. Aymararu, Aymaramuyo, Aymaramtawi, Suma Yatintap Hamayak, Ukat, Hacha Marcañatay, Hacha Hacañatay, Akpach, Aka Hacha Marcan. Bueno, lo que dice es que es tan importante si queremos ser personas reconocidas, grandes, aprender nuestra lengua y la cultura. Si tenemos aquellos elementos, habría la esperanza de que seamos una persona completa, y de lo contrario somos una persona que realmente a medias,
no tan completo, no tan equilibrado, porque a mí me puede identificar que es indígena y yo no me creo indígena. En ese escenario vivirla no es complejo. Debo ser orgulloso de lo que soy, de lo que hablo, de lo que practico y por lo tanto así me podrán reconocer el resto, así podría entrar en relación también con el resto, pero si yo me autoniego y quiero entrar en relación con otros, no creo que somos completos. Eso es lo que quise decir. Cada vez que intervengo con mi lengua, le provoca tremenda emoción en los pacientes o en los enfermos aymara. Una emoción tan grande que hay veces que en solo escucharlo ellos ya se sienten algo sano. O sea, es recuperar un poco de alegría, de esa pena que puede estar sufriendo. Sienten que algo más está dentro de acá de los hospitales. A veces quizás quiero tirar la esponja, digo, esto no es mío, no puedo. No puedo porque lo encuentro súper complicado a veces el aymara, pero a veces digo, miro para atrás cuánto he avanzado para llegar a donde estoy y digo que hay que seguir. Miro a los abuelos, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos que siguen trabajando en los pueblos, de alguna u otra forma ellos trabajando en el área de salud, en educación. Miro a ellos, digo no, hay que seguir. Tengo harta esperanza de que esto siga avanzando, creciendo, que las nuevas generaciones, ya estas generaciones nuevas que cuando bailan carnaval y se sienten felices, de ya decirte indio no es menos, sino soy indio, ¿me entiendes? Tiene otra connotación. Nayaj aymar warmitua, uka sirihma humanagaj, ukastaki, argapam, anja sumao, aymar aroj, aymar takiaj, suma chatpacha sum callandañane, yuspajara sapamainiro. Aymar Emilianaca, Yocallanaca, Huaynanaca, Tabaconaca, Aymar Arusiña Piniwa, Janiu Chacañpaquiti, ¿no? Eso le puedo decir, ¿no? Niños y niñas aymaras, jóvenes y señoritas, hablemos nuestra lengua aymara, ¿no? No debe perderse, ¿no? Mientras haya uno, va a haber más. Como te dije, como dijo el Tupac Katari, volveremos y seremos millones. Y yo creo en eso. Y por eso también sigo en la radio. Y aunque uno haga, digo, yo quisiera hacer más, pero bueno, yo creo que tiene que haber más gente. Más Leilas haciendo radio y más gente haciendo estas cosas. Y así vamos a seguir.